Como ya sabes, vamos a hablar de tres mundos que a día de hoy son inseparables: las redes sociales, los medios de comunicación y el deporte. Y para ello tenemos hoy aquí, como ya decía el alcalde, una de las voces más reconocidas del periodismo español, una amplia trayectoria en radio, televisión y prensa escrita. Hace apenas 3 días lo veíamos en un programa de prime time que todos conocemos como El Chiringuito de Jugones. Recibimos con un fuerte aplauso a Paco García Caridad. Tenemos también una jurista especializada en Derecho Deportivo. Su trabajo está estrechamente vinculado a cuestiones como la protección de la imagen, la privacidad, la reputación digital y los nuevos desafíos legales que plantea el entorno de las redes sociales. Es su primera vez en la isla de La Palma y eso merece un fuerte aplauso para Tania Tejera. Completa esta mesa redonda un exfutbolista profesional nacido en la isla de La Palma, que jugaba en la Unión Deportiva Las Palmas y que a día de hoy pues también es conductor de uno de esos podcasts que puedo decir que son de los más interesantes dentro del ámbito deportivo, porque no solo viene a hablar de lo que es la parte deportiva en sí, la práctica del fútbol, sino de salud mental, de otras situaciones que se dan dentro del ámbito deportivo, y para nosotros es un auténtico lujo tenerlo aquí también. Fuerte el aplauso para Hernán Santana. Nos podemos sentar. Voy a quedarme esto por aquí. Yo quiero comenzar hablando con Paco en el orden de presentación. Es cierto que me hubiese encantado empezar esta mesa redonda hablando de que Las Palmas se clasificaba para la fase final del playoff. No ha podido ser, Paco, pero sobre todo quiero ir a los inicios dentro de la radio, dentro de la televisión, y a cuánto han cambiado las cosas. Paco, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Gracias al alcalde, gracias al concejal de deportes, gracias a Gerardo también y a todo lo que es los Llanos Sport Week. Es para mí un placer y además es un placer de verdad, que no sirva como saludo protocolario, y luego además ver a cantidad de gente joven que son hijos del mundo digital, ¿no? A propósito de lo que estabas planteando, como lo que es el cambio de paradigma del consumo de información deportiva, en este caso en el ámbito de la información deportiva, con la llegada de la irrupción de las plataformas y de la digitalización, ¿no? Y de las redes sociales, que al final se convierten en medios de comunicación. Es verdad, permíteme que, como me lo has puesto prendiendo la chispa, permíteme que explote, aunque explote con cierta serenidad, porque es verdad que la Unión Deportiva Las Palmas no se clasificó ayer para jugar la final del playoff de ascenso, más allá de los errores cometidos propios, como el empate en el último partido contra el Zaragoza, pudiendo haber ganado para coger la tercera plaza, o perder 5-1 en Andorra después de irse 0-1 al descanso con 0-3. Bueno, pregunto, ¿cuántas hay de la Unión Deportiva Las Palmas aquí? Te iba a decir, yo pensaba, digo, uno, ninguno, pero ahí hay algunos. ¿Cuántos hay? ¿Sí? Bueno, en La Palma yo creo que hay mucho vínculo con la Unión Deportiva. Hay muchísima afición aquí a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Del Tenerife cuántos hay? Bueno, hay unos cuantos más. ¿Del Madrid? Bueno, tampoco. ¿Del Barça? Bueno, o sea que no hay un volumen. Bien, pues entonces podemos estar ahí. Hay una especie de espíritu de neutro, ¿no? Decía. Ayer él la Unión Deportiva Las Palmas, más allá de sus propios errores, ayer yo podía haber escrito en las redes sociales y he escrito otra cosa, ¿no? Fue un robo, pero un robo es hurtar a sabiendas y yo no puedo conducirme por ese camino, decir, oye, sobre todo porque lo puedes utilizar como robo y ya sabemos que no es un robo, ¿no? Pero el arbitraje de ayer fue ciertamente penoso. Y además en la época de la tecnología, cuando estás ayudado del VAR, el VAR no acudió. Yo les invito a que miren en la cuenta de Twitter, la cuenta de X, de Movistar Deportes, la imagen de un penalti clamoroso a Jesse, que una de dos, o es que el árbitro se pensaba que Jesse era un jugador del Real Madrid y los jugadores del Real Madrid le pitan mucho penalti, entonces no se lo vamos a pitar, o segunda opción, o no he querido, porque ahora con la ayuda que tiene la tecnología, si no lo ve el árbitro o no lo ve bien, si ven la imagen claramente, de verdad es de un penalti clamoroso. Y yo tenía muchas ganas de desfogarme en la cuenta de Twitter y a lo mejor poner todo tipo de cosas. Pero me contuve y a lo mejor utilicé un lenguaje un poquito más prudente para no incurrir en que luego pues todos los
haters o no haters, los seguidores, empezaron a decir barbaridades por la boca. Bueno, pues ahora la experiencia es que ha cambiado todo muchísimo, que las plataformas digitales sirven como fuente de información y fuente de opinión, y que hay instituciones como los ayuntamientos, como los gobiernos, como los clubes de fútbol, o como los propios jugadores, o como los propios periodistas o los medios de comunicación, que nos convertimos en el término que le llaman human media. Es decir, tú eres un medio de comunicación per se, que vuelcas tu información, tu opinión, tu imagen, tu vídeo y tu texto en las redes sociales, que puede ser Instagram, que puede ser TikTok, que está muy de moda, o puede ser X, y te sometes además al control del resto de la población. Antes el control del resto de la población era un control pasivo, el oyente de radio era pasivo, luego empezaron a producirse los SMS y los mensajes, el lector del periódico era un lector pasivo, luego a través de las webs, con la digitalización otra vez, empezaron a controlar y a opinar también y a colocar sus comentarios, y ahora con las redes sociales hay un control, si quieres, absoluto. Luego podemos entrar en cuál es la verdad, cuál es la mentira, cómo se utilizan las redes sociales, cómo están los trolls, cómo hay cuentas, cómo se compran cuentas también, y cómo hay oferta de venta de cuentas en las redes sociales. Pero que es verdad que la red social es una plataforma que bien usada, es una fuente informativa extraordinaria. De hecho, si ustedes van a un kiosco de periódicos, cada vez quedan menos kioscos de periódicos. Si ustedes van a una tienda donde venden periódicos, ya casi no llegan periódicos. Ya hay casos de periódicos nacionales que ya no envían los periódicos a Canarias, por ejemplo, el caso de La Razón o el caso del ABC, y algunos que se los están planteando porque lo que hacen es una oferta. No le vendo a usted el periódico en Canarias, pero suscríbase a mi plataforma y le regalo un iPad. Es decir, hago promociones, ¿no? Porque ya todo está súper digitalizado. Entonces ya los periódicos que antes vendían, por ejemplo, los deportivos que vendían 500.000, 400.000, ahora venden 60.000 si acaso, o 50.000 si acaso, y el consumo de información está mucho más amplificado, mucho más diversificado. De modo que por ahí estamos, ¿no? Luego la radio sí que se ha adaptado mucho más a las nuevas tecnologías. Que yo tenga la cuenta de Twitter, y en cuanto al consumo de información deportiva, yo veo la cuenta de Twitter del Chiringuito, que en las redes sociales funciona brutal, y veo el Chiringuito, a través de las redes sociales me está reportando actividad en imagen y en texto. Las radios simultáneamente también me están reportando actividad en imagen y en texto. Por lo tanto, yo puedo tener el mando, controlo yo el mando de la televisión, veo el Chiringuito, o otro programa, pero vamos, programa de deportes de referencia es el Chiringuito, que le ha arrebatado oyentes a la radio, si miramos el consumo de radio y los oyentes que había antiguamente, y estoy siguiendo la SER, es decir, el larguero, el Tiempo de Juego y Radio Estadio Noche en Onda Cero, por poner 3 ejemplos. Los veo simultáneamente, cosa que en un receptor de radio convencional y tradicional no puedo hacerlo, y sigo el Chiringuito por televisión. Y de vez en cuando miro, me interesa, voy a ir a ver qué ha dicho en el larguero. Y por ahí sigue el camino del consumo de información deportiva, cuando no los jugadores de fútbol, que ahora ya distribuyen su información a través de sus redes sociales. No sé si ustedes saben cuántos seguidores tienen. Yo tengo aquí apuntado el número de las redes sociales que tienen. Por ejemplo, el Real Madrid tiene 49.276.136 millones de seguidores. El Barcelona 46.777.000. Tiempo de Juego de la COPE tiene 539.000. Josep Pedrol tiene 1.769.000 seguidores. Roncero 1.876.000. El Chiringuito 3.400.000. Marca 6.200.000. En fin. El Mensajero tiene 9.217, el Tenija 5.416, Las Palmas 294.000 seguidores, el Tenerife 171.000. Y yo creo que Cristiano Ronaldo, ¿ustedes cuántos millones creen que tiene de seguidores? El del Madrid. Sí. CR7. ¿Quién es del Real Madrid? Cristiano Ronaldo tiene 109.159.456 seguidores. 109 millones de seguidores. ¿Tú lo sigues? 109 millones de seguidores. Es una cosa... Entonces, claro, esto se presta luego a publicidad, a contratos, en fin, todo eso. Sí, de todo eso hablaremos. ¿Me he enrollado mucho? No. Yo te lo dije antes de empezar. Hernán me dijo antes, tienes que frenar a Paco, que conste que me lo dijo Hernán. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Antes hablaba Paco sobre la prensa escrita. En ese vuelo que tienes que hacer ahora, La Palma Gran Canaria, si nos remontamos hace 10 años, lo primero que te decían
en la compañía Intercanarias era diario de avisos o La Opinión. Había prensa escrita en los aviones, algo que ahora ha cambiado por escaneas el QR y ya vas siguiendo todo. Yo me voy con Tania, estamos haciendo primero una mirada al pasado. Sabemos, Tania, que dentro del marco jurídico, una vez terminas la formación en Derecho, es una autopista donde puedes elegir muchos carriles. ¿Por qué Tania ha elegido el carril de la parte deportiva, de la parte de las redes sociales? Bienvenida, Tania. Muchas gracias a todos. Brevemente darle las gracias a los Llanos Sport Week y a Modo 5 por la invitación. Pues miren, empecé en Derecho y seguro que ustedes van a decir, el perfil más aburrido, la abogada, lo más probable. Cuando hice Derecho no tenía muy clara la especialidad y lo que sí tenía claro es que me encantaba el fútbol. A mí no se me daba muy bien y en ese momento el fútbol femenino no era una posibilidad. Yo hacía taekwondo, igual que Rosana Simón, que sé que es madrina de este evento. Y quería buscar el enfoque a justo esa especialidad. Hice Derecho, no había asignatura de Derecho Deportivo y por casualidades de la vida mi expareja jugó aquí en Los Llanos, de aquí se fue a Malta y tuvo un problema legal mientras yo estudiaba Derecho y vi que le habían hecho un contrato en ese momento que no estaba del todo bien. No voy a entrar en más detalles, pero bueno, los futbolistas no se asesoraban tanto en esas categorías. Y cuando tuvo el problema, pues perdió bastante dinero. Y ahí aprendí pues esa especialidad. Conocí a un abogado de Derecho Deportivo, Juan de Dios Crespo, que es uno de los mejores a nivel nacional e internacional. Y nada, me aventuré justo en la pandemia a hacer el máster. Y como sabía que era muy difícil en ese momento encontrar trabajo, me abrí redes sociales. ¿Y qué hice? Intentar hacer contenido jurídico que fuera entendible para todos los usuarios. Por ejemplo, esta semana publiqué pues cuál es el salario mínimo de una jugadora de Liga F. A la gente le sorprende porque no saben los mínimos establecidos según convenio. O cuál es el salario mínimo en primera división, en segunda división. Y me doy cuenta de que muchos jugadores me escriben y, ay, pues, jolín, a mí es que me metieron la casa dentro del salario, eso va adentro, va afuera. Y son cosas que si están bien asesorados, pues les mejora mucho la vida. Y así empecé. Luego es verdad que como comentaba cositas que iban sucediendo, como por ejemplo en ese momento pasó el caso de Rubiales, que fue donde tuve yo la oportunidad de hablar en medios de comunicación, yo subía y comentaba pues cosas que eran jurídicas pero relacionadas con el sector del fútbol. La Superliga, que es el fair play financiero, porque por ejemplo no pudieron inscribir a Dani Olmo hace 2 años, si no me equivoco, 1 año y medio. Pues ese tipo de cosas las iba subiendo, hacía reel cortito, a la gente le interesaba y de ahí me llamaron para Radio Marca, que entró a nivel nacional con Rafa Sauquillo y también entró en el Chiringuito por primera vez en 2022 para hablar en ese momento de qué pasaba con Rubiales, si dimitía, si no dimitía, las consecuencias, etcétera. Entonces creo que dentro de mi sector no hay muchas abogadas que se dediquen a las redes sociales y que divulguen contenido jurídico deportivo. Y aparte, como le comentaba antes a Paco, tengo ese gusanillo del periodismo, entonces creo que hago esa doble función. Entiendo, Tania, que se cometen muchísimos errores en el día a día. Verás muchos casos de futbolistas, sobre todo hablaremos después, dando también algunas pinceladas como ejemplo, no solo dentro del marco deportivo, sino para una persona que tiene una red social en su día a día. Entiendo que se cometen muchísimos errores en futbolistas de primera, segunda y demás divisiones. Yo recuerdo cuando empecé que estuve en la negociación del convenio colectivo de fútbol femenino de primera división, que querían meter dentro de las partidas de la retribución mínima, de lo mínimo que cobraban, los derechos de imagen. Cuando tú no puedes valorar si esa jugadora va a subir, o sea, su caché me refiero, si va a evolucionar o no, entonces no lo puedes poner nunca, es un derecho fundamental que ya entraremos luego. Tenemos que valorar esa prima o ese plus aparte, y yo veía contratos en los que se les metía. Me cede los derechos de imagen y este es tu salario anual. Claro. Un disparate, porque Alexia Putella seguramente hace 10 años no sabría el nivel que tiene ahora a nivel imagen, a nivel publicidad, y es como si en ese momento le hubiera cedido los derechos sin mirar ni periodo temporal, ni marco, ni nada, y se lo hubiera cedido al Barça. Vamos, habrían hecho de oro sí. A cambio de muy poco. Que es algo que también pasa en otros sectores con artistas y demás que sí. Muchas veces no saben ni siquiera aquello de qué estoy firmando. Exactamente. Yo me voy ahora con Hernán. Estamos en una mirada al pasado y mirar al pasado es irnos al 2011, ese debut de Hernán Santana. ¿Cuánto han cambiado los medios de aquel debut
y sobre todo ahora que tienes también pues la capacidad de llevar a tu podcast deportistas y ver los dos puntos de vista. Pues mira, lo comentábamos antes de empezar. Buenos días a todos. Lo primero que nada, vamos a intentar ser breves y que esto le sirva un poco. Por lo menos han salido de clase y se han escaqueado, así que eso que les queda. Yo debuté en la Unión Deportiva Las Palmas en 2011 y por llevarlo un poco y conectarlo con el tema de las redes sociales es cuando empieza el auge un poco de Instagram, que hoy en día pues imagino que todos lo conocen y todos tendrán esa cuenta. Y para mí Instagram fue pues un sitio al que yo iba un poco a comentar pues la foto del día, pues si me iba de excursión o si salía a una charla con los compañeros, no sé, era algo muy inocente. Y mi carrera profesional en el fútbol, en la Unión Deportiva Las Palmas, fue creciendo. Y a medida que fue creciendo, Instagram cambió un poco el rol dentro de mi vida, hasta convertirse hoy en día en una herramienta prácticamente de trabajo. Ha pasado, para mucha gente o para los jóvenes, sigue siendo una herramienta de diversión, ¿no? De compartir pues salidas con amigos, lo que quieran. Y a mí en la Unión Deportiva Las Palmas yo pasé de ser un chico de allí de Las Palmas de Gran Canaria que compartía en sus redes sociales lo que le apetecía, a tener un poco más en cuenta lo que publicaba y cómo lo publicaba, hasta llegar al punto en 2015 con el ascenso. Nosotros ascendemos a Primera División con la Unión Deportiva Las Palmas en 2015 y yo empiezo a trabajar con una empresa que me gestiona las redes sociales, hasta el punto de ya verlo como, y ellos, a lo mejor ustedes estarán más familiarizados con eso, con crear una marca personal. Hoy en día vemos a cualquier chico, cualquier joven que con un teléfono móvil es capaz, ¿no?, de conectar con muchísima gente y te digo, incluso sin ser mayor de edad todavía, tener su propia marca personal, generar ingresos. Y ahí tienes la evolución de... ¿Y por qué tomas esa decisión en su momento de decir, esto ya se me escapa un poco de mi conocimiento y quiero que mis redes y mi marca la lleve una empresa? ¿Por qué tomas esa decisión? Sobre todo, yo tomo la decisión de empezar a trabajar con una empresa por dos motivos. Uno, porque había llegado a la primera división del fútbol profesional y hoy en ese proceso donde todo se profesionalizaba tanto, prácticamente todos los jugadores tenían que tener ese asesoramiento en redes sociales para... es que te digo, es un mundo infinito, y ahora con el podcast lo he vuelto a comprobar. Saber cuándo publicas, a la hora que publicas, el texto que pones, ese fue uno de los motivos. Y el segundo motivo, y por lo que yo les quiero dejar también un poco aquí, sobre todo a ustedes que son jóvenes todavía, es que disfruten, que tengan el teléfono a mano, que publiquen, pero que no se excedan, que poquito a poco se irán dando cuenta cómo la privacidad de cada uno es para nosotros, porque yo sufrí en el periodo 2016-2017, sufrí por redes sociales, por exponer mi vida privada. Claro, yo tenía ese concepto todavía de, yo tengo el Instagram, Facebook, las redes sociales que habían en ese momento, como lo utilizaba de una manera personal, pero ya era un personaje público. Claro. Entonces, compartir cosas de mi hogar, compartir una foto en el salón inconscientemente con algún familiar, eso se me convirtió en un problema de acoso. Yo en ese momento tenía a mi pareja y desde cuentas falsas empezaron un poco pues a chantajear a mi pareja, a chantajearme a mí, y es la cara que menos gusta de todo el tema de las redes sociales, con mentiras a mi pareja, de que a mí me habían visto en otro sitio con no sé quién, que claro, tenían pruebas, y al final era todo mentira. Intentamos denunciar incluso, pero hoy en día con las redes sociales es tan complicado dar con un perfil falso. Y por ahí, ¿no?, de todo esto que hablemos hoy, sobre todo para ustedes los más jóvenes, que les quede un poco de que Instagram está bien, las redes sociales están muy bien, hay que compartir, pero también hay que tener cuidado con lo que se publica. De esa parte hablaremos después con Tania, de cuánto de protegido estás. Te veíamos ahí con un chico, con un tal Messi y luego está Hernán.
y la verdad que qué buenos momentos, Qué Hernán. suerte, qué suerte tiene el del Barça, sobre Sí. todo. No. Yo me voy ahora con... Tengo una con Cristiano también, luego te la enseño. Yo me voy ahora con Paco. Hablaba Hernán del entorno, está también por aquí tu hijo, tu mujer, a los que les agradecemos también su presencia aquí en la isla de La Palma. Qué rápido va todo, Paco, y sobre todo aquí voy a la parte de cómo se veían los programas de deporte antes, donde te sentabas, veías el programa, y ahora, sin embargo, imagínate, un corto de Paco García Caridad en El Chiringuito donde habla del fichaje X. Son 40 segundos de Paco que van a tener una repercusión brutal porque van a ser compartidos, porque es algo muy rápido de ver. Al igual, la persona no se pone a ver todo el programa, pero sí ve esos 40 segundos. Y está pasando hoy en la información que se busca más ese clic que informar realmente. ¿Lo notas en un programa, por ejemplo, como El Chiringuito, o es más la sensación que nos puede dar? ¿Cuánto tiempo tengo para responder? Lo que me diga Hernán, Hernán es el que me marca los tiempos. Antes, quiero saludar al alcalde y darle las gracias, que ha nombrado el ayuntamiento en general. En él se incluye obviamente el alcalde y Víctor, el concejal de deportes, que además es un concejal de deportes que practica deporte, porque solo con verle que está fino es que o hace running o hace o algo así, o triatlón. A ver, las redes sociales, como todos los medios de comunicación, como quien busca, como quien ofrece información, no tanto desde el punto de vista institucional, es buscar relevancia, difusión y viralidad. Porque cuanta más viralidad tenga, más impacto tiene y a más gente llega, que es lo que se trata de lograr, ¿no? Claro, por ejemplo, desde el punto de vista del periodismo, nosotros, aunque solo sea por experiencia en el ejercicio de la profesión, generalmente sabemos qué es lo que llama la atención y qué es lo que interesa. Sabes cómo titular, sabes cómo subtitular y sabes qué flash inmediatamente poner para que eso tenga viralidad. En el caso de los periódicos, pues ahora ya pueden incluso constatarlo y comprobarlo desde el punto de vista de Comscore, del que hace el seguimiento de cuánto se ve una cosa en una página web. En el caso de la televisión es muy fácil también. Las televisiones generalmente lo que hacen es, al día siguiente cuentan el minuto a minuto, que les han dado los audímetros. Y saben, en esta intervención de Eduardo Inda en el programa Horizonte, o en esta intervención de La Sexta Noche, los sábados, o en esta intervención de Cristóbal Soria o Tomás Roncero, o Juanma Rodríguez, en El Chiringuito, hubo, pero ya se ve además en el momento, hubo tantos impactos y fue seguido por tantos, y ha tenido 4 millones de visualizaciones, porque hay casos en los que se ven eso, ¿no? Yo tuve el honor de participar en el podcast Quien Marca Gana, de Hernán Santana, y cuando colgamos y soltaron un flash, un resumen, donde hablaba de Cristiano Ronaldo, y decía yo, es un canario más. Que algunos dijeron, pero ¿cómo que un canario más? Porque está en la Macaronesia. Digo, hombre, no te centres en, ¿sabes? Porque enseguida la gente es excesivamente rigurosa con el lenguaje. Dicen, hombre, pues la Macaronesia es un entorno de Canarias, igual que el de Gran Canaria es un madeirense más, quiero decir. Y aparte no hay más que ver cuál fue el impacto de la construcción y la arquitectura, si es que además, y los apellidos. Pero dicho eso, lo que dije de Cristiano Ronaldo tuvo muchísimo, 120.000, no sé cuánto ha sido de seguidores o de impacto. 120.000 en Instagram, en TikTok 300.000, o sea, el poder de las redes sociales. Sí, luego no solo eso es lo que el busca. Poder del clic, sino el poder del enganche, que eso lo hace Hernán también. Sí. El hecho de, estás en un clic, por ejemplo, yo considero que lo más positivo es y corta, para que luego te sirva de, hay que entrar y ver el podcast. Los cebos, el engagement. Los cebos son muy habituales también. Todo eso genera impacto. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Pues que llegue al mayor número posible de gente, y para eso lo que haces es, pues lógicamente, cribar y seleccionar qué es lo que más te interesa, ¿no? Pues esto, ¡pum! Y luego además tú lo redifundes y cuentas con una especie de colaboraciones de personas que lo te redifunden también, con lo cual se hace más viral. Si es que no coinciden demasiado los seguidores, con lo cual se busca eso. Tania, ¿cuál es el error más habitual que ves en las redes sociales en cuanto a decir esto te puede traer un problema y lo hace muchísima gente? Bueno, saliéndome del mundo del deporte o dentro del deporte.
Ambos. Es que no le dan importancia, y lo comentaba Hernán, a pensar que nadie te ve porque te relajas y piensas que puedes subir una foto de fiesta con una copa, subir una foto con X marca o X persona. Todo eso lo miran los patrocinadores después para patrocinar al jugador, y se te pueden caer patrocinios, se te pueden caer contratos. Yo tuve un caso de una futbolista femenina que no la ficharon por el uso que hacía de las redes sociales, ¿sí? Entiendo. Y es libre, porque al final es una información que tú le estás dando de más a la otra parte, ya sea un patrocinador, ya sea un club, lo que sea. Ese es el mayor error. Pero quitándolo del tema del error, creo que tiene muchas cosas positivas. Yo ahora, hace poco, hice una mesa un poco atrevida en el congreso que hice hace 2 semanas. Hice una mesa íntegra de árbitros. Llevé a Munuera Montero, llevé a Fran Soto, el presidente del CTA. Y Mejor no hablamos de árbitros, ¿no? No. Pues mira que no queríamos hablar de los árbitros y al final... No hablamos de árbitros, por favor. El vídeo más viral de mi página de congreso fue un vídeo de Munuera Montero con la RefCam. Y se veía íntegramente el partido, cómo él lo gestionaba, cómo le decía, oye, esta tarjeta amarilla te la saco por esta acción que hiciste. Y ahí se vio, y fue el que más gustó, los comentarios eran de todo tipo, obviamente. Pero ahí, Tania, hay trampa, entre comillas. Claro, porque ahí un saben árbitro ellos que que van a sabe grabarle. que está con un micrófono y que está siendo grabado, no se conduce de la misma manera que, ¿sabes? Como se suele Como decir, ahora hablar las muchas veces cosas como si no te con estuviesen Rafa viendo. Guerrero. Rafa Guerrero con aquel partido famoso de Rafa, no me jodas, del penalti y tal. Rafa Guerrero, además se lo he dicho muchas veces, pero yo estaba en ese partido, era Zaragoza-Barcelona, Sí. y dijo, penalti, expulsión, ha sido el 6 que le ha dado un golpe a Couto. O sea, el nombre del 6 no lo sabes, que se había aguado, y el nombre de Couto sí lo sabes. Entonces, oiga, Claro. pero, y además le cazaron, ¿no? Es decir, que Si si lo el sabe, árbitro sabe que claro. está siendo grabado y tal, pues ya se cuida muy mucho de no meter la pata. Ahora y hay se muchos supone que árbitros, los que van te a lo diga grabar Hernán, todo. que ven, que diferencian el modo de tratar a la gente, a un jugador respecto de otro jugador de otro equipo, es diferente. ¿Y eso qué hace? Que genera frustración, decepción, cuando no psicológicamente un hundimiento. Y el jugador eso lo nota y ya no está igual, ya juega condicionado. Es que pasan estas cosas, hay que decirlo. Eso No da digo que para prevariquen otro- aposta. Eso da para otra charla. Claro que da para otra. Venimos esta tarde, Bueno, entonces. Claro que da para otra precisamente charla, por vamos. eso hice una mesa solo de árbitros, porque sé que hay mucho debate, que genera mucho debate la RefCam, el VAR, ellos mismos te dicen cómo tienen esa presión, porque también es verdad, no justifica a los árbitros, pero creo que son personas que están en el momento, las mismas revoluciones del partido, que tienen que tomar decisiones ante millones de espectadores. Entonces, esa mesa, por ejemplo, tuvo un engagement, pero brutal, y por eso creo que las redes sociales tienen esa parte positiva, ¿no? Que llegan a gente, a ustedes, que a lo mejor no les interesa el derecho deportivo, les llega un vídeo mío explicándole algo muy concreto y dicen, ay, igual me planteo hacer derecho. A ver, ¿hay alguno que quiera hacer derecho? Mira, una. Pues, ¿Y periodismo? ¿periodismo alguien? Hay un valiente por ahí, un par Hay de tres, valientes hay por ahí tres. atrás. Hay futuro en derecho, ¿eh? ¿Y futbolista? ¿Futbolista pues quieres derecho, alguno? pues muy probablemente Tampoco. me atrevo a decir que más de ustedes, o sea, no solo ella va a ser derecho. Muy seguramente cuando avancen en sus estudios le verán el atractivo, porque el derecho regula todo, el fútbol, todo, todas las relaciones, muchas cosas se deciden más en los despachos que en el terreno de juego. Volviendo a lo que me dijiste, perdona que me lío. No te preocupes. Al final es un derecho fundamental. Está recogido en la Constitución, en el artículo 18.1, y luego hay una ley específica, una ley orgánica que lo desarrolla, o sea, que denle la importancia que tiene a lo que decía Hernán, a no publicar todo, a proteger su imagen y a no exponerse demasiado. Lo digo yo que me expongo demasiado, pero con cuidado y con conocimiento de causa. Luego volveremos contigo para hablar esa parte de las críticas, de cómo puedes, dentro del marco legal, denunciar toda esa parte de la que hablaba Hernán. Hernán, seguramente, cuando comenzaste a publicar en redes sociales, no eras consciente de que hoy todo se puede monetizar y sobre todo de que tenéis una influencia brutal. Lo decía Paco con el número de seguidores. Hoy seguro, cuando hablo de influencia, es que seguro que hay algún chico hoy que se va a casa diciendo, oye, me gustaron los tenis de Hernán. ¿Por qué no me pillas los tenis de Hernán? ¿Qué marcas son y demás? Sí. Eso lo llevamos a una red social con 40 millones de seguidores. El otro día se montó mucho revuelo con Marcos Llorente en un programa como El Hormiguero, donde hablaba de la protección solar sí, protección solar no. Claro, vas al Instagram de Marcos Llorente y ves que tiene 5 millones y medio de seguidores y dices, hay mucha gente viendo esto y un acto de un futbolista, o en este caso de ustedes en el Chiringuito, que os sigue todo el mundo, un comentario de, oye, pues yo considero que es bueno desayunar por la mañana un trozo de mango. Oye, pues habrá alguien que dirá, pues Paco García Caridad lo desayuna, yo
voy a probarlo, porque tenéis esa influencia. Entiendo que eso también es una responsabilidad como futbolista. Yo aprovecho lo de Marco Llorente. Yo estoy en contra de todo ese tipo de... Porque tú no sabes, efectivamente, el poder de las redes sociales para muchas cosas es bueno, pero para mensajes donde ya la evidencia científica entra, o sea, donde te puedes meter en un terreno pantanoso, yo, sobre todo en deportistas que ya tienen millones de seguidores, tendría un poco más de cuidado porque no sabes qué adolescente, qué joven va a tomar ese ejemplo, y yo soy partidario también de que cada persona es un mundo y lo que te va bien a ti no le tiene por qué ir bien al resto. No, además, Hernán, yo no sé si saben lo que pasó con Marco Llorente y lo que puso. Vino No lo a poner saben. que él tomaba el sol y sin protección, porque ya el sol y la piel se regenera de tal manera que no hace falta ponerse ninguna protección con el sol. Entonces, decir eso es una salvajada importante según el criterio científico y de los médicos. Totalmente. No se trata de laboratorios que hagan negocio con las cremas solares, porque enseguida le salieron a él personas que por tomar el sol en exceso y sin protección han desarrollado el melanoma, que es un cáncer de piel, que puede ser muy peligroso, se lleva a mucha gente por delante. Entonces, decir según qué cosas de la manera menos rigurosa y menos cercana a la ciencia es una auténtica barbaridad. Y eso fue lo que hizo Marco Llorente. Entonces, por eso es verdad que con las redes sociales, con lo que decimos, sobre todo aquellos que disponen de unas cuentas con multitud, con millones de seguidores, es una irresponsabilidad absoluta. Es decir, no se pueden decir según qué cosas. Y además, no se pueden decir porque no está basado en ningún tipo de ciencia. Por más que él quiera leer cantidad de cosas, por más que haya muchos terraplanistas que dicen que la Tierra es plana y no es redonda, no se basa en ningún argumento científico. Entonces, no se pueden decir ni discutir. Hay cosas que no son discutibles. Por ejemplo, la verdad nunca es discutible. Y hay verdades científicas que son absolutas, aunque no sean ciencias exactas la medicina, pero está demostrado por la experiencia y los estudios científicos que hay un porcentaje de gente que sin cuidarse la protección en la piel y tomando el sol, más ahora con la capa de ozono, y depende en qué lugar estés, tienes un porcentaje importante y un riesgo muy probable de tener un cáncer de piel que se llama melanoma. Entonces, no podemos andar jugando con estas cosas, y es una irresponsabilidad. O sea, eso es así. Por eso decíamos, y ahora aprovecho, ya que el Papa ha llegado a Gran Canaria y mañana estará en Tenerife, y la ha hecho Magnificat Humanitas, me parece que es la última encíclica donde, desde el punto de vista de alguien que aparte es un líder moral, religioso, teológico, es matemático, pues habla de la inteligencia artificial, de qué es lo que puede pasar, de que cuidemos las palabras para no herir el lenguaje, y uno de los fondos que tiene es este, es decir, cuidado ya no solo con el uso excesivo de las redes sociales que nos impiden comunicarnos con los demás, porque vamos muchas veces a una casa y yo me pongo ejemplo, y estamos cada uno con el móvil y no nos estamos comunicando, ya no nos puede dominar la red social a nosotros, y nosotros tenemos que ser los dueños de la red social para que tengamos la opción libre. La libertad se ejerce cuando uno quiere, no cuando te dirige, sino que tenemos que cuidar lo que decimos y qué decimos con todo rigor, porque si no estamos convirtiendo la red social no solo en un estercolero, porque entren los insultos con los haters y todo esto, sino en un producto, en una plataforma que no es digna de lo que significa una plataforma para comunicarnos unos con otros y para enviar los mensajes. Insisto, más allá de los que insultan y los que dicen barbaridades o acosan a los personajes públicos, como en el caso de un futbolista que lo único que hace es mostrar su casa. Yo no lo mostraría, ¿eh? Porque pero al mi final ejemplo, eso yo aprende. no muestro en las redes sociales ninguna imagen Entiendo que fue otra época también. Hoy, no, pero ahora también sí, lo hay. ahora Ahora también lo hay, ¿no? Entonces dices, que muchas veces sirve como caldo de cultivo para ladrones y demás, que ya, oye, ¿Qué ha tienes pasado? esto y Sí. esto. ¿Qué le pasó Claro, a Sergio claro. Ya ha Ramos? pasado. Sí, y por conectar un poco con la pregunta que me hiciste, las redes sociales e Instagram, porque yo creo que es la red social a la que vamos muchos de los jóvenes hoy en día, ha cambiado muchísimo. Yo utilizaba Instagram pues para compartir una foto mía de un entrenamiento, o para compartir una salida que hacía por la tarde, un café con amigos. Sí. Era mucho más inocente, y ahora el futbolista lo utiliza. Ahora cada futbolista está utilizando su red social creando una marca personal. Total. Ya la red social se utiliza para crear una marca personal. Ya te ves al futbolista que ya no solo te vende la parte del fútbol, te vende la parte de la nutrición. Mira lo que como,
mira cómo lo tomo, mira lo que bebo. Te vende la parte de su patrocinador principal de ropa o de fútbol, coche. Nike, o su coche. Entonces ya la red social, incluso, sobre todo, el peligro que tiene para los jóvenes es que va un poco con el tema de Marco Llorente. Ya no solo es un mensaje con la salud, sino el prototipo de vida que tú, como futbolista, que ganas millones de euros, estás dándole a estos chavales, ¿no? Eso genera una frustración, me la genera a mí, que tengo 35 años, no me quiero imaginar pues, a un chaval que lo coge con 18, 19 años un poco, que ven como referente a Marco Llorente y a muchos otros deportistas, y lo que están vendiendo es una vida que es muy complicado, que la vivirá el 1% de la población o el 2% de la población. De ahí también el poder y la responsabilidad que tienen muchos deportistas de no solo publicar lo que me dé la gana, sino, oye, a mí me está viendo mucha gente, me está viendo mucha gente joven. ¿Qué mensaje es el que yo les quiero mandar? Oye, yo soy un privilegiado y esto no es lo normal. Aquí hay que currar y lo normal es lo otro, lo que vivimos a día, a pie de calle, la familia que llega justo a final de mes, y no el futbolista que gana millones de euros, que desde esa posición es mucho más fácil vender hoy en día lo que se hace en redes sociales, que es un estilo de vida. Y si mañana, Hernán, te llama un futbolista de la Unión Deportiva, por ejemplo, con 17 años, que ya ha debutado con el primer equipo, y te dice: Hernán, yo no quiero tener redes sociales, ¿tú qué crees? Y dame un consejo, ¿me hago las redes o no me las pongo? Yo, en mi caso personal, salió una ley ahí que en Australia parece ser que han prohibido las redes sociales hasta los 16 años, los niños no pueden tener redes sociales hasta los 16 años, y me parece una buena medida. Es una buena medida porque, te digo, lo que hay en redes sociales, si no está controlado, si eres un chico de 16, 17 años, si no hay ese control un poco por parte de los padres también, normalmente yo hace poco cambié un poco la visión porque yo le achacaba a los jóvenes de hoy en día, ¿no? Un poco el problema que está teniendo la sociedad, ¿no? De las generaciones que vienen. Pero yo creo que la responsabilidad está en los padres. Yo creo que los padres hoy en día, con esto de las redes sociales, en una sociedad donde quizás cada vez más miramos por el beneficio personal y por la comodidad de cada uno, nos estamos olvidando de dar educación y valores a nuestros jóvenes, ¿no? Hoy en día, pues por no escuchar a nuestro hijo, por no escuchar a nuestra hija, toma el teléfono. Sí. Es como yo me quito de esa obligación que tengo como padre o como educador. Te hablo de padre, te hablo en el instituto, Sí, te hablo mucho, en el los entrenador de fútbol. Lo vemos mucho en los En restaurantes. los chavales, en los restaurantes, ¿no? Y creo que el problema como sociedad es que hemos normalizado ese tipo de cosas. Hemos normalizado estar sentados en un restaurante y mirar al fondo y ver 4 mesas y a lo mejor 2 niños sentados en la mesa con pues, los padres hablando y el niño con su red social o con su juego o con su tablet. Creo que eso lo hemos normalizado cuando no es normal. Lo comentaba Paco antes, el mensaje del Papa de hay que comunicarse, hay que... Y qué bonito, o por lo menos así lo veo yo, cuando yo tenía la posibilidad de ir a un restaurante con mis padres, yo tenía 7, 8 años, hablabas con tus padres, ya les decías, Jugabas. a mí me gusta la carne más hecha, menos, oye, pues después te vamos a comprar un corneto, y ahora ves a los niños, claro, luego hay unas carencias sociales con 15, 16, 17 años por esa base que les estamos dando. Yo tengo una prueba rápida. De los que están aquí, ¿cuántos van a comer con sus padres un fin de semana y se llevan el móvil y se sientan a la mesa y se ponen con el móvil? Levanten la mano. Ahora, Ay, vale. sean sinceros. Sean sinceros, que esto no pasa nada. Mira, Bueno, el concejal dice... esto es noticia. Pero no- Hay que elevarlo. O sea, resulta que hay que quien lo elevar hace a solo, noticia. o sea, quien se pone Los con el móvil son los adultos. mayores, Los los entes jóvenes públicos, no. ellos es porque tienen esa responsabilidad también. Vale. ¿Quién se va a entrenar por las tardes a la actividad que tenga y se lleva el teléfono a la actividad? Todo el mundo. Lo llevo yo también. ¿Quién sale del entreno y lo primero que hace es coger el teléfono móvil? Y es que esto además, ahora, este dispositivo, ahora prácticamente es menos un teléfono que todo lo demás. Es un O ordenador. sea, como teléfono también lo utilizamos, pero vamos, lo demás es un ordenador, redes sociales, WhatsApp, También se llama, Paco, aplicaciones, música, vídeos, cine, yo qué sé. Y además es un teléfono.
Y es verdad que las nuevas tecnologías pues nos ayudan mucho, ¿no? Pero a veces no ayudamos a que nos ayuden. Y yo creo que es verdad que tendríamos que guardar momentos de comunicación con la familia, con los amigos especiales. Decir, oye, mira, hay que hacerlo, ya está. Y hay que hacerlo, es una cuestión de disciplina y de voluntad, porque si no perdemos comunicación. Pero yo creo que es responsabilidad de los padres, de los mayores. Y de Porque los si vas a educados. esperar que el niño tome sobre el niño o el adolescente la iniciativa por su parte, es muy complicado. Al final se han criado con eso. Creo que parte más de seguir los padres inculcando esos valores de, oye, en la mesa no, salimos por ahí tampoco. El tema de las redes sociales, controlar un poco, ¿no? No darle esa banda ancha a los niños hoy en día. Ves niños 12, 13, 14 años ya con un teléfono móvil y con una libertad absoluta a A veces saber, estás, ¿no? llevando Ese estás llevando el plato a la mesa y vas viniendo el móvil y vas ahí. Sí. Estamos así, a veces hacemos eso. En el coche, Claro. en los restaurantes. Yo no quería pasar por alto lo que comentaba antes Hernán, Tania, de que hoy vemos cómo las redes sociales también son el desahogo de muchas personas que creen que allí pueden vertir cualquier tipo de comentarios. Veíamos el caso de Hernán con amenazas incluso. ¿Cómo legalmente podemos gestionar una situación de esas características donde alguien es capaz de amenazarte por redes sociales? ¿Cuál sería el consejo para contrarrestar eso? Capar en la red social poniéndole bastantes filtros de privacidad, el máximo posible, pues que no te lleguen mensajes de personas que tú no sigues, por ejemplo, pero a nivel legal es tan complicado. Es decir, yo voy con una Localizar captura al de... usuario, o sea, a mí me han amenazado, yo he tenido que poner una denuncia y como obviamente hacen perfiles falsos con teléfonos que no son localizables y para tú pedir un requerimiento a Instagram, por ejemplo, es una red social que tiene su sede fuera de España, pues es muy complicado que la policía llegue a pedir la colaboración de la red social. Te suelen decir que lo bloquean, que le quitan la cuenta, pero tú no sabes quién está detrás. Es muy difícil saber quién está detrás. Por lo tanto, la manera más lógica y útil de intentar que no lleguen a ti es ponerle bastantes filtros. Yo, por ejemplo, tengo prohibidos los mensajes de gente que no sigo, acepto que, bueno, mi perfil es público, pero intento que no acceda a cualquiera, hago limpieza periódica de usuarios falsos, pero es complicadísimo, ¿eh? Amenazar siempre está mal. Yo Siempre. creo que amenazar a Tania es aún peor. Es atrevido doblemente, vamos. Mi consejo es con nadie, pero con Tania menos. Puede perder, hablaba antes Paco, ponía a relucir algo que está patente, que es la inteligencia artificial. Hoy con un programa podemos coger la cara de Hernán y ponerla dentro de un anuncio o ponerla dentro de un escaparate. ¿Puede llegar una persona a perder el control de su imagen por todo esto que está pasando con la inteligencia artificial, Tania? Con la inteligencia artificial va a haber un problema, no dentro de mucho, con los datos personales. ¿Cuántos de ustedes hacen trabajo? Confiesen, están los profesores y si están se tapan los oídos, hacen trabajo con la IA. Todo. Aquí hay más sinceridad que antes. Aquí veo más sinceridad. Yo lo de antes no me lo creo. Ya te lo digo yo. Pues toda esa información, datos personales que suelen subirse con archivos a la inteligencia artificial, se quedan en la IA, en ese programa, en ChatGPT, en la que sea. Y lo pueden utilizar, de hecho lo utilizan para otros fines. Eso es uno de los problemas que con la Ley de Protección de Datos va a haber seguramente una demanda de estas históricas que vaya contra ChatGPT y le pidan una responsabilidad patrimonial enorme. ¿Cómo pueden perder su imagen? Pues les digo que hace poquito, con otra abogada que está a máximo nivel, lo estábamos comentando, están dándole anexos a los deportistas, a los futbolistas, en el que le dicen que ceden la imagen para la inteligencia artificial. Y claro, tú no lo ves mal, porque piensas, bueno, igual es para, no sé, para la página web. Pero si tú no capas bien ese anexo y le pones la duración, la finalidad, etcétera, podemos llegar a un momento en el que cojan la foto a cuerpo completo del jugador y para una campaña de Nike no lo llamen, Claro. porque se lo ha cedido. Y estamos hablando de un derecho fundamental. Es tu imagen y si tú has firmado sin asesoramiento, yo sé que parece que lo digo como de captación de clientes. No, lo digo de verdad. Y búsquense otro abogado si quieren, pero se los digo de verdad. Si van a entrar a nivel profesional, que alguno de ustedes seguramente llegue un momento en el que trabajen y trabajen con su imagen o con su marca, tengan mucho cuidado con lo que firman y el espacio temporal, porque están firmándolo. O sea, a mí me ha llegado ese documento.
Una información que vale para todo, no solo dentro del Para ámbito todo, no deportivo. solo al del final. deporte, pero hay que tener muchísimo cuidado con lo que se firma, porque ya les digo, pueden crear avatares con esa información, pueden, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Vídeos en los que utilizan tu voz, tu imagen. Y claro, gente que estemos ya familiarizados con la inteligencia artificial y trabajemos en medios, pues no nos lo creemos, pero hay mucha gente, yo he visto a mi abuela mandarme un vídeo de Pedro Sánchez diciendo que dimite. Yo, abuela, por favor, no te creas los vídeos de IA, pero son tan realistas que hay gente que no los cree. O sea, que se los cree, me refiero, y hay gente que se cree esa información falsa y es muy peligroso, o sea, es muy peligrosa. La IA va a llegar un momento en el que explote de alguna manera, seguro, con el tema de la Ley de Protección de Datos. Había un meme por ahí que decía, ¿sabes? Que salía la imagen de Cristiano Ronaldo diciendo, pues la verdad que estoy teniendo algunos problemas económicos, a ver si me puedes mandar dinero. Dice, vamos a terminar cayendo en este tipo de trampas y ojo, que se está haciendo muy mal uso de la inteligencia artificial. ¿Sabes lo que pasa, Cristiano Ronaldo Perdona. cogieron su imagen para una campaña publicitaria Claro, es que, de a una ver, clínica. Hay gente, el delincuente, porque son delincuentes, va siempre por delante. Incluso, es decir, pues tienen tal red mafiosa de captación de recursos de manera ilegal que van siempre por delante. Entonces, hay muchos delincuentes. Y a esos hay que atajarlos y hay que atraparlos con medidas coercitivas y medidas en los códigos. Más allá de que sea difícil emprender acciones legales contra Pues una sí, tiene empresa que que buscar la manera que tiene se pueda, tal. exacto. Pues a lo mejor a veces habrá que tomar medidas que sean a lo mejor impopulares y que sean coercitivas para evitar que eso pueda suceder. Exacto. Y es que es verdad que las cosas que son buenas cosas para, por ejemplo, la inteligencia artificial para la medicina creo que va a ser un bombazo para la medicina. Pues igual que la energía nuclear, claro, si pones una central nuclear consigues electricidad, pero si pones una bomba nuclear con uranio enriquecido, pues es malo. Para uso pacífico está bien, para uso no pacífico o bélico está mal. Entonces, Claro. para eso yo creo que están las instituciones y los legisladores. En Europa formamos parte de la Unión Europea y yo creo que ahí hay que atajar convenientemente que el proceso siga más, porque, insisto, el delincuente va a intentar delinquir por todos los medios. Y uno de los medios son las redes sociales, las plataformas de la inteligencia artificial. Es evidente. ¿Por qué? Para sacar beneficio de su condición de malvado, porque son malvados. Entonces, con eso tienes que convivir, pero hay que intentar no convivir poniéndoles las medidas legales necesarias. Y para eso está el legislador, insisto, o concreto de un país, pero en la Unión Europea, en toda la Unión Europea. Que ya están en ello, pero siempre vamos un pasito Por más por que detrás. sean muy poderosos, aquellos que tienen esas plataformas y que como Elon Musk pues están bañados en oro, pero es que hay que protegerse de cualquier cosa que produzca el mal. Nos va a hacer daño, entonces hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Por eso hay que ir más al fútbol y jugar un poco más al fútbol y al baloncesto. y eso. Aquí en Aridane había mucho baloncesto, ¿no? En los llanos. Hablabas de las críticas, de esas amenazas, Hernán. Entiendo que en aquel entonces no estabas preparado para seguramente esos comentarios, como quizás hoy, con 35 años, sí lo estás y tras un recorrido y demás. ¿Cómo se puede aprender a eso? Porque al final miramos el caso de Lamine Yamal, 18 años, 30 millones de seguidores. Pasas de estar en el instituto a tener en una tarde 7.000 comentarios, de los que muchos son malos, otros son muy buenos, pero evidentemente no vemos la información positiva de la misma manera que la información negativa. ¿Cómo se gestiona esa crítica, sea más importante o no? Porque al final hoy critica a todo el mundo, el que sabe y el que no. ¿Cómo se gestiona eso? Sí, para mí yo lo afronté de dos maneras. La parte de deportista, como jugador de fútbol, uno entiende las críticas y las respeta. Es decir, en esa época, 2011, 2012, 2013, todavía el uso del periódico estaba muy latente, ¿no? en el día a día de la gente y contra eso uno no... Eso personalmente a mí nunca me afectó como jugador, el hecho de que, y con todo mi respeto, el Paco García Caridad de Gijón o de la Unión Deportiva Las Palmas, Paco siempre me trató bien, nunca me pegó, porque trabajamos en la misma empresa por momentos, nunca me... Pero al final esa es la opinión de cada uno y a mí eso nunca me afectó. Pero sí es verdad que, y aprovecho para decírselos a todos, el que tenga novia, el que tenga novio, me afectó en mi relación la otra parte que viví de acoso y de amenazas y de ir sobre todo a por mi pareja, hasta el punto de que mi relación se acabó. Entonces, para que vean un poco el poder de las redes sociales, es decir, alguien
que a través de un perfil falso, que es imposible de detectar, esa cuenta se bloqueaba, pero se volvía a abrir otra Exacto. con otro nombre y así iba saltando y fue un año bastante complicado, porque al final uno intenta siempre, yo como mi pareja en ese momento, abstraerse, pero siempre bloqueando mensajes, evitando... imposible. Pero es imposible. Es imposible, Es de alguna ponerle manera van a puertas al llegar. campo. Es Pero que imposible. Al final, como bien dices, si no es a tu pareja, es a un amigo de tu pareja, es a un primo de tu pareja, siempre va a haber un eslabón donde pueden llegar a ti, te va a afectar. Sí. Es más, te va a afectar incluso Sí. mucho más que a ti mismo, Sí. porque al final tú dices, oye, tengo 10 comentarios, 20, pero cuando llega tu pareja y te dice, oye, Hernán, es que pasa esto... Y yo tenía 24 años, es decir, con 24 años saber gestionar ya no solo una relación personal con tu novia en ese momento, que uno todavía está creciendo, sino gestionar una relación donde estás sufriendo acoso a través de una red social, es complicado hasta el punto de que terminó acabando porque tenías que estar lidiando con tantas cosas. Al final uno piensa, todos somos seres humanos, y uno piensa incluso, ¿no?, cuando recibes tantas cosas y tantos datos certeros por cosas que al final, para que tú veas, al final lo que terminas publicando se termina convirtiendo en tu contra, porque yo había publicado imágenes de, pues estaba pues... Y recuerdo que en ese momento yo estaba organizando aquí el campus de los Llanos de Aridane y estaba por aquí por La Palma, hasta el punto de, claro, compartir cosas de La Palma y llegarle a mi pareja que estaba en Gran Canaria, no, pues Hernán está ahora en Los Llanos con esta chica dando un paseo por... Cuando a lo mejor yo estaba en el evento, en el campus con los chicos. Entonces, hasta el punto de cómo las redes sociales y lo que compartimos ahí ya no te puede afectar solo a ti, sino a terceras personas, y por eso digo que hay que tener bastante cuidado. Y más cuando ya te conviertes en un personaje público. Escuchábamos antes el helicóptero, el Papa está en Gran Canaria, pero es que aquí tenemos a Paco García Caridad, a Tania y a Hernán, y es que tenemos un dispositivo montado con el helicóptero para que todo esté controlado. Paco, miremos ahora al futuro. Estos últimos años veíamos, que lo comentaba Tania, que lo comentaba Hernán, cómo han cambiado las cosas. Hace 5 años hay cosas que eran impensables y hoy las tenemos. ¿Cómo se ve el futuro del periodismo? Porque claro, pasamos del papel a las páginas web, de las páginas web al móvil, a los clics. ¿Cómo veis el futuro dentro del periodismo deportivo? Yo lo veo bien. Lo veo bien porque cada vez hay más alternativas. Es decir, el papel no va a dejar de existir, aunque va a tener un papel ya, y valga la redundancia, muy reducido. Pero hay plataformas, por lo tanto hay opciones de trabajar en esas plataformas. Hay opciones de trabajar en las webs. Es decir, la digitalización te produce... hay podcast, hay televisiones. Es decir, y las televisiones también tienen su producción de vídeo al margen, sus departamentos, al margen de lo que son las propias redacciones. O sea, en ese sentido yo lo veo bien. Y además cuando hay padres que somos periodistas y le dices, ¿y tu hijo qué va a ser? Pues periodista. Dice, mira que yo recomiendo que no. No entiendo cómo alguien al que le gusta su profesión, porque es una vocación, lo que puede es no recomendar que uno desarrolle esa profesión. Sí que es fundamental que el periodista siga formándose, leyendo mucho, yendo a la universidad, y que pase la cultura por su cuerpo, es decir, recurrir a las fuentes informativas de siempre, es decir, utilizar este dispositivo para que sea un teléfono y llamar a jugadores, que siempre si tienes fuentes de información vas a tener pues posibilidades de difundir una información mucho más, una información, incluso una opinión mucho más acertada, y más rigurosa. Por ese lado lo veo bastante bien, o sea, por ese lado me parece muy bien. Lo que sí veo mal es que recurramos al ChatGPT, a la inteligencia artificial, a Wikipedia y a todas esas cosas, porque no son palabra de Dios, no son la verdad absoluta y muchas veces no reflejan la verdad porque tiene fallos, tiene errores, ¿no? Entonces, que recurramos a las fuentes de verdad, que son las fuentes bibliográficas, las fuentes de la historia y las fuentes de las propias fuentes informativas, más allá de que a lo mejor un jugador, una institución, un político te pueda confundir con el interés de su información. Para eso está el contraste con él y con la otra fuente, ¿no? Y yo creo que el periodismo sigue teniendo futuro porque, insisto, cada vez hay más oportunidades para desarrollarlo. O sea que yo lo veo bien. Lo que no sé es dónde va el futuro, porque están las nuevas tecnologías y las nuevas oportunidades y los nuevos medios
están acelerándose tanto que van prácticamente más rápido que la vida, ¿no? Y no sé dónde. A mí me coge ya en una posición en la que puedo permitirme ciertas licencias. Digo, ciertas licencias, es decir, bueno, pues yo ya en esto, uno no deja de aprender nunca, ¿no? Y hay que intentar aprender porque si no te anquilosas y te adocenas un poco, pero sí que, y tener la mente un poco abierta, ¿no? Y trabajando, pero sí que hay cosas en las que los chicos, ustedes, tienen tal nivel de digitalización, insisto, de las nuevas tecnologías, que nosotros ya no vamos a llegar, ¿no? A veces recurre uno a los jóvenes para resolver problemas, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista de las nuevas, yo lo veo bien, es decir, yo soy muy optimista, es decir, todo lo contrario que muchos dicen, ya no se puede, yo creo que sí, que hay opciones, más opciones. Qué bueno. Hablaba Tania, Paco, de esa velocidad. ¿Va la parte jurídica y legal a la misma velocidad que todas estas situaciones que se están planteando como inteligencia artificial, redes sociales, o vemos que la parte jurídica está todavía a la cola de muchas situaciones? Siempre el derecho va por detrás de la realidad, en todo. Se detecta un problema y se regula para solucionar el problema. Es verdad que esto va tan rápido que estamos bastante por detrás de lo que se tiene que regular. Yo creo que los siguientes pasos van a ser, primero, formación a todo el entorno de cómo utilizar las redes, de cómo proteger su imagen, cómo crear su marca. 2, limitar el uso de la imagen de cada persona, que ya está limitada. Seguramente pues se modifique esta ley orgánica que les digo, que es del derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Y luego pues adaptarse a morir. Yo en mi sector, que era es bastante tradicional el derecho, yo en las redes sociales, al contrario de lo que tuve como primeras críticas, a mí me abrió la posibilidad de montar mi propio despacho y de crecer. Yo no vengo de familia juristas, mi padre es transportista y mi madre es ama de casa, o sea que no venía yo de una familia jurista y me he hecho un nombre, me he hecho una marca, que al final en derecho sí que tienes que tener o apellido o marca, y yo me he hecho mi marca, así que aprovechen las redes sociales para eso. Y les digo un consejo personal, no como abogada: no utilicen las redes sociales eliminando el pensamiento crítico, que es lo que noto. Muchos de ustedes, cuando ya están terminando la carrera, me mandan un correo para pedirme hacer prácticas y se nota un montón que el correo está hecho tal cual, literal, ChatGPT, tal es así, que abajo pone, si quieres te doy otra opción de mensaje. Digo, jolí, es que ni se lo han leído porque me han copiado hasta lo que pone detrás. O sea que, por favor, usen lo que usen. Se están riendo allí porque seguro que les ha pasado, ¿no? Usen la IA, pero por favor no eliminen el pensamiento crítico y el análisis crítico de lo que están haciendo. Importante. Esa relación con el ChatGPT, que ahí sí hay muchas conversaciones día a día con el ChatGPT. Hernán, ¿cómo ves el futuro, la relación de los aficionados con medios, con formatos como el podcast? ¿Qué ha cambiado también en Hernán, después de que tienes el podcast y estás al otro lado? ¿Qué ha cambiado en ti en cuanto a entender todo esto, toda la manera de comunicar, de transmitir la información y demás? Yo ya estoy viendo suscriptores aquí al podcast. Ya. A los de la fila de adelante, estos se van a suscribir todos Se llama Quien Marca Gana, ¿no? A Quien Marca Gana, porque son unos fenómenos ya. O sea, el futuro es esto. Yo un poco, para los que ustedes son muy jóvenes y a lo mejor no están familiarizados con el podcast, a partir de esta charla sí, nos van a seguir. Voy a ganar un montón de seguidores. ¿Cuántos somos aquí hoy? Pues no sé, 100. Pues 100 suscriptores. Pues 100 suscriptores, 100 seguidores. Claro. Ha cambiado y en mi caso personal soy un futbolista que nunca pensó, un exfutbolista profesional, que nunca pensó tener un podcast, que después de todo lo que comenté antes, las redes sociales las tenía como un poco aparcadas, las utilizo prácticamente para nivel profesional y poco más, porque creo que para eso sí sirven las redes sociales, cada vez más. Ustedes son jóvenes todavía, ya irán aprendiendo a base de experiencias, de palos y golpes, espero que no tan duros como los que me tocó vivir a mí, pero es el futuro, hay que adaptarse, todo el mundo tiene un dispositivo en la mano, y a mí me gusta ver la parte positiva de las redes sociales, podcast, tener la posibilidad de que, por ejemplo, una charla como la de hoy no quede solo a estas personas, sino que esto quede guardado y se pueda compartir en YouTube en unas semanas y que quede. A mí el podcast me está sirviendo como, por ejemplo, Paco, tuve la suerte de que pasara hace unos meses,
Me pareció una entrevista increíble. Espectacular, Para el sí, que es sí. aficionado a la Unión Deportiva Las Palmas de toda la vida, pues contar con una figura como la de Paco, que vivió casi toda la etapa más bonita de la Unión Deportiva Las Palmas con esa época dorada y luego con esa crisis que casi desaparece la Unión Deportiva Las Palmas y con ese realzamiento otra vez. Y que eso quede en un formato como mi podcast, en este caso un canal donde yo intento que pase, tocar todas las disciplinas del deporte, no solo el fútbol, y que sobre todo quede para los más jóvenes, que son los que están todo el día con el teléfono, ¿no? Que aportar ese valor y esa parte formativa a los jóvenes, que vean testimonios de primera mano de gente que ha sido futbolista, jugador de baloncesto, boxeador, piloto de rally, es decir, todas las disciplinas del deporte, periodismo, y les sirva, les aporte ese valor y les sirva. Yo creo que para eso las redes sociales es un foco enorme. Hay una cosa, yo por concluir mi intervención, porque tú sabes que yo me tengo que ir a Gran Canaria de Tania a Tenerife, A porque Madrid. yo voy a ir a la misa del Estadio Gran Canaria con el Papa, pero quería decir una cosa, porque veo a muchos jóvenes, seguramente muchos jóvenes estén intentando ser futbolistas profesionales y estén en alguna escuela y estén pues en el juvenil de tal equipo, les va a fichar tal equipo. Quiero que sepan, aunque lo sabe Hernán mucho más, que cuando tuvimos la intervención sobre Cristiano Ronaldo en el podcast de Quien Marca Gana, que a Cristiano Ronaldo se le critican muchas cosas, sobre todo gestos, formas de ser, que a veces tenemos que respetar mucho más a las personas, que desde los 10 años de una isla de Madeira, imagínense la isla de La Palma, una familia muy humilde, acaso pues muy humilde, que a los 10 años lo cogen, lo sacan y lo llevan a Lisboa, a una pensión. Y claro, para un isleño, es decir, y un isleño del Atlántico que está más alejado que el isleño del Mediterráneo, siempre supone, fíjate, la falta de adaptación de jugadores canarios que han marchado a las escuelas del Real Madrid o tal, y algunos han tenido que buscar una segunda oportunidad, como el caso de Jeremai, que no se adaptaba a Madrid. Jeremai es el jugador del Deportivo de La Coruña, ¿no? Algunos tuvieron que volver y jugaron aquí, Agoney González, que era un jugador impresionante técnicamente. Entonces, que sepan que llegan, de los que empiezan, a lo mejor un 1, un 2%, a ser jugadores como Hernán de primera división. No llegan todos, o llegan... A veces hay ciclos que salen 5 en el Barcelona, pues mira lo que sale, pero hay muchos que se quedan en el camino porque se van con 10, 12 años. Iniesta me decía a mí, lo contaba, ¿verdad?, que tenía un nudo en la garganta cuando estaba en la Masía, porque echaba de menos a su papá y a su mamá. Con 12 años, ¿cómo no vas a echar de menos a tu papá y a tu mamá? Y además te sacan de tu situación afectiva importante, porque el niño crece cuando tiene, sobre todo a la familia, al entorno familiar, el padre y la madre. Entonces, que sepan que hay que tener un poco de respeto por aquellos que llegan a la profesionalidad, porque ese chico Cristiano sale de Madeira, le meten en Lisboa y hay que trabajar y trabajar y trabajar en una pensión en la academia y llegar al Sporting de Lisboa y luego al Manchester y a todo, es decir, que cuesta mucho. No crean que llega todo el mundo. Y además, no llegan a ser del superélite profesional y a los 32, 33 años. ¿Cuántos tiene Jonathan Viera? 36. 36, este ha llegado bastante. Jonathan Viera ayer prácticamente anunciaba entre lágrimas que dejaba el fútbol después de caer eliminada la familia. Es decir, que tengan en cuenta eso, es decir, que hay que trabajar y forjar la voluntad mucho para superar las dificultades que tienen muchos, que a veces cuando el director de formación le dice, en la cantera del Madrid o en la cantera de Las Palmas o en la cantera del Tenerife, oye, ¿no sigues? Hay muchas lágrimas por ahí, ¿eh? Mucha frustración y hay que buscar otras salidas para desarrollarse en la vida. Con esto digo nada más. Pues estamos llegando al final de esta mesa redonda, no sin antes agradecer, Hernán, que hayas estado con nosotros. Es muy bonito ver un partido de la Unión Deportiva y que digan el palmero Hernán Santana. A nosotros la verdad que siempre nos ilusionaba mucho. Ha sido un verdadero placer, Tania, tenerte con nosotros, esa visión legal tan importante, tan necesaria para estos jóvenes que el día de mañana pues harán todo tipo de publicaciones y dentro de un marco deportivo tener claras algunas de las pautas. La verdad que ha sido un lujo tenerte aquí, Paco. En nombre de muchos que me lo han dicho cuando he publicado que iba a moderar esta mesa de redonda, me han trasladado que dile a Paco que en la época que se vivió aquí del volcán,
que fue una época bastante difícil. En el chiringuito de máxima audiencia, pues siempre Josep muchas veces te preguntaba y Paco también daba voz, pues tengo gente en La Palma que me ha dicho esto, que me ha dicho lo otro, y cuando en días tan difíciles como se vivieron aquí, pues tienes la oportunidad de encender la tele y abrir el chiringuito y que se hable de tu isla con el cariño que ustedes lo hacían, la verdad que para muchos ha sido un verdadero lujo. Así que en nombre de los palmeros, en nombre de los que amamos el deporte, daros las gracias por estar aquí y sobre todo vamos a regalarle un fuerte aplauso a Hernán Santana, Tania Tejera y Paco García Caridad. Creo que tenemos... ¿Ya me buscaste ya? Creo que tenemos un pequeño detalle por ahí. Lo tiene fichado el chef. Está su concejal de deportes, Víctor González, Gerardo y Carmen, de A Modo 5. Aguantarme. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Ay, muchísimas Fuerte el gracias. aplauso. Qué guay. Sí, sí. vamos a sacar Aquí la me faltan camiseta. los chicharrones, lo único. Hernán quería unos chicharrones, pero bueno, yo creo que esta tarde Los chicharrones. todavía te los pueden hacer llegar. Fuerte el aplauso, Paco García Caridad, Tania Tejera, Hernán Santana, la primera de las mesas redondas dentro de este Sport Week. Esta tarde tenemos la mesa de inclusión, mañana más mesas redondas y el sábado el Sport Day. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes, que tengan un feliz viaje. Tania a Tenerife, Paco le da saludos al Papa y le dice... Mañana volveré. O sea que este fin de semana la Unión Deportiva Los Llanos se juega el ascenso a tercera, así que Ah, sí, sí, vamos, sí, sí. si tenemos el apoyo del Papa León, mucho mejor. Así que muchas gracias